Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Retomamos entonces lo que estábamos viendo en la mañana, ¿ya? Vamos a ver. Estábamos en esta primera parte de genética. Hay dos clases de genética. Esta semana y la próxima. Esta semana toca genética mendeliana, sobre lo que son problemas de herencia mendeliana. La siguiente va a tocar sobre herencia postmendeliana, herencia de la sangre y también lo que es herencia sobre el sexo. También hay rasgos sexuales. Nosotros, ¿qué hemos explicado acá? Porque eso es lo que de alguna u otra forma es el eje central para poder resolver problemas. Hemos destacado 4 términos: gen, alelo, genotipo y fenotipo. O sea, con esos 4 términos, si yo tengo claro lo que significa, cuando yo lea un problema, voy a poder plantear. Pero no solamente basta con plantear, sino dar la solución. Porque hemos dicho que en este tema lo que nosotros damos como alcance es una probabilidad, damos una proporción, damos una relación, ¿cierto? Es lo que nosotros tratamos de dar sobre el ejemplo de un cruce. Y en este caso, las dos o los dos organismos son los que se están cruzando. Y hemos dicho que vienen de lugares distintos, ¿no? Un vino viene de zonas tropicales y él viene de zonas frías. Y por eso lo que comen se destina a algo que le sirva. Él come y lo transforma en carne. ¿Por qué no lana? Porque su ambiente es caluroso. ¿Para qué va a transformarlo en lana? Estresaría el cuerpo del animal, ¿no? Se elevaría más la temperatura. En cambio, él viene de zonas altoandinas. Entonces, más bien lo que él come sí se transforma en lana. Pero ¿quién es el que determina el pelaje corto o el pelaje largo? Es un segmento de todo el ADN, a la cual nosotros le hemos llamado gen. Ese es el gen. Segmento de ADN con información para un rasgo, para una característica, ¿cierto? Y en esta parte hemos dicho que lo representamos con una letra del abecedario. O sea, a partir de ahora, una letra del abecedario en este tema, ¿qué cosa significa? Un gen. Pero los padres, que son ellos, van a entregar alternativas, opciones, variantes. ¿Y esas variantes cómo se llaman? Alelos. ¿Qué cosa qué cosa va a entregar el papá en esta célula sexual llamada espermatozoide? Va a entregar un cromosoma que va a tener la información para pelaje corto. ¿Y qué cosa va a entregar mamá en su ovocito? Un cromosoma que tiene la información para pelaje largo. Esas dos alternativas es lo que se conoce con el nombre de alelos. Por eso hemos puesto por acá, ¿qué cosas son los alelos? Los alelos son las alternativas, son las variantes que presenta un gen, que pueden ser de 2 tipos: dominantes, o podrían ser ¿de qué tipo? Recesivos. Pueden ser dominantes, pueden ser recesivos. Es lo que hemos conversado. Y a los dominantes los representamos con mayúscula y a los recesivos con minúscula. Entonces, los recesivos y los dominantes van a tener diferente denotación, se van a denotar de forma distinta, usando la letra que hemos designado, ¿no? Alelo. Pero el genotipo, ¿qué cosa viene a ser el genotipo? Hemos dicho que el genotipo es el resultado de la unión de los alelos. Exacto, es el resultado de la unión. Pueden haber 3 combinaciones posibles. Puede ser que los dos hayan sido dominantes, se llamará homocigoto dominante. Puede ser que los dos hayan salido recesivos,
se llamará homocigote recesivo. Pero en el ejemplo que hemos citado, la mamá lleva el dominante, que es pelaje largo, y el papá lleva el recesivo. Por lo tanto, no salen los dos iguales, sale un dominante y un recesivo. ¿Y a él cómo se le llama? Heterocigote, o conocido también con el término híbrido. Heterocigote o híbrido. Esa es la denotación que vamos a darle al híbrido. Un dominante y un recesivo. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué cosa es el gen, ya sabemos qué cosas son los alelos, las alternativas, y ya sabemos qué cosa es genotipo. Pero chicos, ¿qué más tengo que saber? Tengo que saber el conjunto de rasgos, ¿cómo se va a conocer? Al conjunto de rasgos físicos que tiene un animal, una planta, un ser humano, a todo este conjunto de rasgos se le va a llamar fenotipo. El fenotipo es lo que podemos describir de una persona, ¿ya? Y esos son los 4 términos que yo debo haber comprendido para poder plantear un problema de genética. ¿Estamos claros? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos planteado por acá, chicos? ¿Está conforme estos 4 términos que se van a emplear en el problema de genética? A ver, confirmamos si estamos entendiendo o si por ahí algo no me está quedando claro. Ya, muy bien, Alessandra, gracias. Ahí a Magdalena por confirmar. Piero, Hilary, Milagros. Bien, confirmo. El chat, Angeli, muy bien. Muy bien, Luis. El chat sirve para que tú confirmes y tú preguntes, ¿no? Si algo no te quedó claro. ¿Ya? Ahora, habíamos definido locus. Locus es el espacio físico que va a ocupar un gen o alelo dentro de un cromosoma. Hacemos una analogía a ver si podemos entenderlo de esta manera. Si un salón de clase fuera el cromosoma, una analogía, si un salón de clase es un cromosoma y cada alumno es un alelo, entonces cada carpeta que ocupa el alumno es un locus. Ah, ya. Correcto, profe. Si el cromosoma es el aula, el alumno es el alelo, su carpeta, su asiento es el locus. Facilito, ¿sí o no? ¿Qué es locus? Locus es el espacio físico que ocupa un alelo. Locus es el espacio físico que ocupa un alelo, o también podemos llamarle, chicos, gen. Claro, un gen o alelo. Eso se conoce como locus. ¿Ya? Cualquier característica de nosotros está gobernado por 2 alelos. ¿Y dónde están los alelos? Los alelos se encuentran en los cromosomas. ¿En qué sitio específico? Locus. El locus es el espacio físico que ocupa un alelo. ¿Ya? ¿Todo bien entonces hasta ahí? Todo claro, más claro que el agua. El agua del río Rímac, dice por acá. A ver, ¿se entendió? Todo bien, ya. Entonces, eso es locus. Pero un cromosoma tiene varios. Y el conjunto de locus se le va a llamar loci. Loci es el plural. Claro, porque un cromosoma no tiene uno, tiene varios locus. Entonces, para referirse al conjunto, el término utilizado en genética es loci. ¿Ya, chicos? Loci, vamos a poner por acá, loci se refiere al conjunto de locus. ¿Ya? Al conjunto de locus. Ya está. Es otro término que se emplea bastante en genética, el loci. Ya vamos 6 términos, ¿ah? Todo lo que está en rectángulo amarillo vendrían a ser los términos que manejamos en genética.
gen, alelo, genotipo, fenotipo, locus, loci. Pero por ahí en un examen podría ser también, muchachos, que puedan preguntarte acerca de este término conocido como genoma. Sí, este es otro término también empleado en genética, el genoma. ¿Qué cosa viene a ser el genoma? ¿A qué se refiere, profesor, cuando decimos el genoma? El genoma, chicos, vamos a decir por acá, ¿qué cosa es genoma? Es el conjunto de genes. Genoma es el conjunto de genes de una especie. Es el conjunto de genes de una especie. ¿Ya? Esa es la definición. A ver, si esto es la definición, chicos, me dicen por acá, profesor, el gen y alelo llevan a una relación de sinonimia. Claro, sí. Se podría decir que son equivalentes, solamente que el alelo se refiere al gen que está como alternativa, ¿cierto? Si el gen tiene información para tipo de pelaje, la alternativa puede ser largo o corto. Así es, ¿no? Así se entiende. Chicos, nosotros los que estamos acá en esta sala virtual, ¿no? Tenemos ahí, sala virtual, ahí 92 participantes en esta sala. Chicos, los 92 que estamos en esta sala virtual, ¿tendremos el mismo genoma? ¿Qué dirías? A ver, ¿tendremos el mismo genoma? O sea, los 92, ¿tendremos el mismo genoma? Sí, 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 correcto, muy bien, claro, somos de la especie humana, ¿no? Salvo que me esté escuchando ahí un reptiliano, ¿no? No sé, o un caballito, ¿no? Pero todos somos de la especie humana. Entonces todos tenemos el mismo genoma. Cada especie tiene su propio banco genómico. El perro tiene su genoma, que pertenece a la especie Canis familiaris. El gato tiene su genoma, que pertenece a la especie Felis cati o Felis domesticus. Y el humano tiene su propio genoma, Homo sapiens, todos los genes de la especie humana. Entonces, ese es el término que nosotros hacemos mención para referirnos a lo que viene a ser el genoma. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Pero hay algo más, chicos. Aparte del genoma, también podemos nosotros hablar acerca del cariotipo. ¿Qué cosa se entiende, chicos, acerca del cariotipo? A ver, ¿qué cosa será cariotipo? ¿Qué cosa entendemos acerca de cariotipo? ¿Alguna idea de lo que es el cariotipo? ¿Qué es el cariotipo? Cario es núcleo. Sí, cario es núcleo, pero el tipo de núcleo que nosotros vamos a tener para la cantidad de cromosomas. Sí, cariotipo se refiere, jóvenes, al número de cromosomas. Sí, que está dentro del núcleo. ¿Cuántos cromosomas tenemos, muchachos? Lo habíamos visto en el ciclo celular. 46. 46, ya, ese es nuestro cariotipo. ¿Ya? Nuestro cariotipo es 46. ¿Qué cosa entendemos de cariotipo? Cariotipo es el conjunto de cromosomas, de un individuo. ¿Ya? El conjunto de cromosomas de un individuo. Eso se conoce como cariotipo. ¿Sí? En nuestro caso, el cariotipo sería 2n igual a 46. 2n igual a 46. Ese es el cariotipo. El chimpancé también tiene su propio cariotipo. ¿Sí? El del chimpancé es 2n igual a 48. El cuy también tiene su propio cariotipo.
2N igual a 64. 64 cromosomas tiene el cuy. El gallo también tiene su propio 2N igual a 78. 78 cromosomas. Ah, ya, profe. Entonces, cada especie tiene su propia cantidad de cromosomas y a eso se le llama cariotipo. Sí. Carlos dice, el perro tiene 78. Muy bien, Carlos. Así es, el perro tiene 78. 39 el esperma del perro y en este caso 39 del ovocito de la hembra. Juntos harían 78 cromosomas. Así es. Muy bien, jóvenes. Esta sería la primera parte de genética que tiene que ver con los términos. A ver, ¿alguna consulta? Son 8 términos que están en la pizarra. Gen, alelo, genotipo, fenotipo. Hay 4. Locus, loci, genoma y cariotipo. 4 más. Hacen en total 8 términos usados en la genética. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? A ver, por ahí de repente alguien se perdió. Entonces, tómale ahí una captura para poder, en este caso, borrar y explicarte acerca de lo que es los cruzamientos y la primera ley de Mendel. Ya, te voy a explicar los cruzamientos y la primera ley de Mendel. Los 4 términos que vamos a emplear son los que están al final de la pizarra. Esos 4 términos son los que vamos a utilizar para plantear el problema. Muy bien, Rose. Gracias ahí que comparte la captura. Vamos a ahorrar entonces, ¿ya, muchachos? Miren, vamos a seguir viendo para poder resolver los problemas de genética. Ya. A ver, chicos, ¿qué es lo que vamos a conversar por acá? Hay unos códigos que se les va a dar a los cruces que tú vas obteniendo. Sí, hay algunos códigos que se les va a dar. ¿Estamos? Y ojo, todo esto parte de la, de la actividad en animales que se es la crianza. Ajá. Por acá me pregunta Luis, profe, ¿qué pasa que entre más cromosomas? No, no pasa nada, es algo, una identidad de cada especie. Por ejemplo, una especie que tiene bastantes cromosomas es el helecho. El helecho tiene 1360 cromosomas. O sea, una planta de helecho tiene 1360 cromosomas y no quiere decir que sea más complejo que nosotros, simplemente tiene mayor número de cromosomas. O sea, no hay una relación entre cantidad de cromosomas y complejidad, podríamos decir. No hay. Ajá, así es. Miren, vamos a usar el cruzamiento de cobayos. Los cobayos son conocidos como los conejillos de Indias o acá en el Perú conocidos como cuyes. ¿Ya? Yo me he enterado de que en Europa, en Asia y en otras partes, ¿no? En Norteamérica, están comprando cuyes, ¿no es cierto? ¿Y por qué, profesor? Se han enterado que el cuy, su carne tiene ciertas bondades, ciertos beneficios. Bajo colesterol, poca cantidad de triglicéridos, tiene compuestos químicos anticancerígenos. Y esto es lo que lo hace más importante, ¿no? O sea, han hecho estudios que la carne del cuy tiene algunos compuestos químicos que evitan que pueda brotar un cáncer en la persona. Así es. Y por eso hay una alta demanda de esta carne. En el Perú, bueno, muy poco lo consumimos, ¿no? A veces uno dice, no, profe, parece una rata, ¿no? Parece una rata sin cola. Entonces, en otros países dirán, no, son mascotas, ¿cómo nos vamos a comer al cuy? Pero bueno, son distintos tipos de cultura alimenticia. Lo ideal es que acá en los Andes se consume el cuy. Ahí está, mira, está como, ya me dio hambre ya con lo que he compartido. Un cuy chactado, ¿no? En guiso, ¿cierto? Pero en este caso yo me entero de esa parte y voy a empezar la crianza de cuy. Voy a comprar una parejita de cuyes. Ellos van a ser mis reproductores, mis padrillos. ¿Ya? Entonces tengo acá un machito que he comprado y por acá he comprado su pareja. Ahí está, ¿no? Su pareja. Entonces estos cobayos o cuyes
cuando entran a la madurez sexual, uy, se reproducen rápido, ¿sí o no? Así es. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo compre esta parejita de cuyes, voy a obtener una descendencia, ¿sí? Y cada descendiente recibe el nombre de gazapo. Sí, gazapo, gazapo. El gazapo es la cría del animal menor, conejos, cuyes, hámsters. Eso se conoce como gazapos. Y acá tengo los gazapitos, mira. Ahí está. Tenemos a los gazapos. Los gazapos vienen a ser las crías que va a tener este cuy o esta pareja de cuy. ¿Ya? Esta pareja de cuyes. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué código le corresponde al primero? Al primero le corresponde la denominación P1, P sub 1. Profe, ¿por qué le ponen P sub 1? P sub 1 significa línea paternal 1. Ah, ya, o sea, en cristiano, profe, primeros padres, muchachos. Ah, ya, ahora sí más claro. Los primeros padres, allá. Claro, pues me he comprado estos cuyes, los primeros progenitores, ¿sí o no? ¿Y cómo le vamos a denominar a la primera camada de hijos, a los primeros descendientes? El código que se le da es F1. ¿Y qué significa F1? Línea filial 1, ¿sí? O en términos sencillos, los primeros hijos, la primera generación, los primeros descendientes. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay casos que en el problema te piden hallar F2. Sí, una señorita el día de ayer no le salía el problema. Profe, he aplicado todo lo que usted me ha dicho, pero no me sale o la clave está mal. Y la señorita no tomó en cuenta que el problema le pedía F2 y ella estaba hallando F1. Profe, ¿y cómo halló la F2? La F2 se calcula cuando tú escoges a dos descendientes de la F1, obviamente macho y hembra, y esperas que ellos alcancen su madurez sexual. Y cuando ellos alcanzan su madurez sexual, entonces, muchachitos, ¿qué cosa vamos a tener acá? Ah, cuando encuentras su madurez sexual, ¿qué vamos a encontrar? Que se van a poder aparear, ¿sí o no? Y van a tener unos siguientes descendientes, o sea, nuevos gazapos. Mira, nuevos gazapos van a tener. Entonces, los cuyes se reproducen bastante rápido, jóvenes. Y es por eso que la crianza de cuyes se facilita por su prolificidad, o sea, dar muchos partos. Y acá encontramos otra camada de cuyes. Mira, ahí está, otra camada de cuyes. Y esa camada de cuyes que nosotros encontramos por acá ha dado también descendientes. Ahora, ¿qué código le pongo a ellos? ¿Qué código le voy a poner? Voy a ponerle el código P sub 2. Claro, P sub 2. ¿Por qué? Porque esto es la línea paternal 2. O sea que los segundos padres, ¿sí o no? Claro, los segundos padres, los segundos reproductores. Y los hijos se llamarán F2. O sea que esto es la línea filial 2. O también le puedes decir los segundos hijos, segunda generación, segundos hijos o segunda generación. ¿Estamos? Acá me preguntan, ¿en cuánto tiempo los cuyes alcanzan su madurez sexual? Buena pregunta. Cuando un cuy nace, le toma alrededor de 60 a 78 días alcanzar su madurez. O sea, 2 meses y un poquito más. ¿No es cierto? Ahí ya alcanza su madurez. Es rápido. No solamente eso, sino que la hembra cuando da cría no tiene que esperar un tiempo. Puede aparearse otra vez con el macho y nuevamente quedar, en este caso, fecundada. O sea, inmediatamente del parto después ya puede volver a preñarse otra vez. Es algo
muy característico en todos los roedores, ¿no? Cuyes, conejos, hámsters, ratones, pericotes, ratas, ¿no? Ardillas, es algo muy común en ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, así vas a calcular la F2. Así vas a calcular la F2. Acá me preguntan por qué pasa eso. Bueno, realmente los roedores tienen una alta tasa de mortalidad, muchos depredadores. Tú imagínate al día cuántos pericotes estarán muriendo por un gato, la mamá de escobazos, ratoneras, campeón. Entonces, ¿cuántos casos de que muere ese ratón? ¿Y cómo contrarresta esa especie? ¿Cómo contrarresta la especie que no disminuye la población? Aumentando su reproducción, ¿no? Es una contraparte de su mortalidad, aumentar la natalidad. Claro, para que no se extinga la especie. Ya está, chicos. Ahora, hay un término también que de repente por ahí, como en el salón, me dijeron, profe, pero lo que usted está haciendo es algo inadecuado, profesor. ¿Por qué? Porque usted está sacando a dos crías de la misma camada, son hermanos y los están reproduciendo. Y es correcto. Cuando eso ocurre se llama endogamia. ¿Y qué es eso, profe? Es un problema en la cual se cruzan parientes muy cercanos. Eso puede traer problemas en alguna alteración en el cuerpo, sí. Pero en la crianza, como nosotros necesitamos que crezcan rápido para comerlos, porque obviamente yo estoy haciendo esto no para que le celebre su cumpleaños al cuy todos los años, no, obviamente yo estoy haciendo esto para que en 70 días alcancen el peso oficial, lo sacrifique y me beneficie de su carne. Para eso estoy haciendo ello. Entonces no hay problema si por ahí hay algo de endogamia, porque estos animales van a ser beneficiados, ¿te das cuenta? No es lo correcto, pero sí suele pasar en la práctica. En la práctica suele pasar. Claro, en los reyes de España pasó lo que era la endogamia, ¿no? Y producto de eso apareció una enfermedad que era la hemofilia, perdón. La hemofilia, ¿no? Se pudo evidenciar en todos los varones eran hemofílicos. ¿Y qué es eso, profe? No coagula bien su sangre. ¿Y por qué apareció esa enfermedad en esta familia? Porque decían que tenían una sangre para gobernar y que solamente entre ellos debería estar esa sangre, ¿no? Algo obviamente fuera de lo normal, pero nosotros sabemos que la endogamia permite que se afloren genes recesivos, ¿ya? Otro caso también que en los problemas viene es cuando el descendiente se cruza con el progenitor. ¿Cómo se llama eso? Mira, el descendiente con el progenitor. Eso se llama retrocruza, ¿ya? Entonces, si por ahí en un examen te dicen, realice usted la retrocruza, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cruzar la F1 con la P1. Claro, eso también está mal. Dice acá un cuy Edipo. Claro, algo parecido a lo que pasó en Edipo Rey, ¿no? Obviamente eso está mal, pero como te repito, son animales que van a ser beneficiados al poco tiempo. Entonces, se puede en la práctica hacer esto, ¿ya? Es retrocruza. Muy bien. Ahora, chicos, la fórmula general en la genética, ¿cuál es? ¿Cuál será la fórmula general de la genética? La fórmula general de genética es la siguiente, que el fenotipo es igual al genotipo, pero, ojo, no solo lo que dice mi gen es lo que yo voy a manifestar, no, hay alguien que tiene su influencia. ¿Cuál es la influencia? ¿Quién tiene su influencia? El ambiente. Esto muchos jóvenes se olvidan. O sea, profe, me está diciendo que el ambiente puede modificar la expresión de los genes. Lógico. Y eso ha sido demostrado. Un par de gemelos. Uno se va a vivir al África y el otro se va a vivir a Rusia. ¿Está bien? Y se juntan después de 20 años. Una pregunta.
Hemos dicho que los gemelos tienen o no el mismo genotipo. Claro, tienen el mismo genotipo. ¿Y deberían tener el mismo fenotipo, sí o no? Deberían. Pero si uno lo mandamos a Rusia y otro a Sudáfrica, pregunta, ¿después de 20 años tendrán los mismos rasgos? No, sí o no. ¿Quién jugó un rol importante? El ambiente. Él, sí o no. Entonces, el ambiente puede modificar la expresión de los genes. ¿Ya? Eso sabemos. Igual, si un padre tiene estatura alta, la madre también estatura alta, pero el hijo, que también debería ser alto, tiene una dieta muy poco nutritiva. Su desayuno, un pan con soledad, como decimos, y un té filtrante. Ese es su desayuno. Su almuerzo, un arroz con huevo. Y su cena, o sea, una salchipapa, una hamburguesa, una mazamorra. Entonces yo te pregunto, con esa dieta, ¿él podrá crecer a la estatura que tiene como información en su ADN? No, pues no se puede. Y ahí estamos viendo cómo el ambiente, que la alimentación es parte del ambiente, está modificando su expresión genética. Igual, tengo dos perritos de raza. A uno lo alimento con su balanceado, con su ración de carne, le doy sus vitaminas, sus suplementos, lo saco a pasear, no dejo que esté en su orina oliendo. En cambio a otro lo tengo encerrado arriba, le doy hueso, le doy camote, pellejo. En este caso, no limpio su lugar donde se orina, todo eso respira el perro. Pregunta, ¿tendrá una buena apariencia? No, sí o no. Eso es lo que nosotros encontramos. ¿Sí? Claro, los jugos verdes influyen en el crecimiento. Así es, ¿no? Así es, muy buen ejemplo, Carlos. Carlos me dice, acá nos comenta Carlos, algo parecido será para el sexo de las tortugas, que es determinado por bueno, la temperatura determina el sexo de las tortugas. La tortuga entierra los huevitos y los huevos que están más al interior están más calientes y entonces nacen machos. Y los huevitos que están más a la superficie más fríos, nacen hembras. Ahí está, Carlos seguro ha visto, Sammy seguro por ahí ha aprendido un poco de las tortugas. ¿No? Seguramente lo ha visto en un dibujito, dice, claro. Obviamente en los dibujitos podemos aprender un poco de lo que es, ¿no? Y obviamente en las tortugas el que determina el sexo es la temperatura que recibe el huevo. ¿Ya? Esta es la fórmula que empleamos nosotros. Hay a veces que modificar el genotipo y a veces hay que modificar el fenotipo. ¿Estamos de acuerdo? A veces modificamos uno el otro. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Y no te olvides, la endogamia es perjudicial para los animales que van a ir creciendo. En cambio, la endogamia para animales de producción, o sea, que van a ser sacrificados para comer su carne, no hay problema. ¿Ya? Todo animal que se ha obtenido por endogamia tiene un defecto genético. Y ahí tenemos los perros de raza. Todos los perritos de raza provienen de endogamia, o sea, cruzamientos entre parientes cercanos. Y por eso todos tienen un problema genético. El Doberman, ¿no? Ese que tiene patas largas, orejas en punta, ¿no? Bien agresivo, tiene ceguera de noche, ceguera nocturna. Su olfato disminuye. El Chihuahua, el más chiquito, ¿no? Ese ¿no? Un muñequito, él tiene problemas hepáticos, problemas hepáticos. El gran danés, que es lo contrario del chihuahua, un caballo parece el gran danés, ¿no? O el mastín tibetano. Perros grandes, ¿qué problema tienen? Corazón. Corazón es muy pequeño, 7 años y gran danés, chao, muere. ¿Por qué? Su corazón no soporta el gran tamaño que tiene, vive menos. Así es. Y de repente, por ahí puede haber un perrito como el dálmata, sordo, tiene sordera el dálmata. Entonces, todos los perros de raza han sido resultado de cruzamientos entre parientes cercanos. Y como no se han beneficiado, dejan ver el defecto genético.
Así que mientras que el perro de la calle, el que decimos el criollito, el chusquito, ese perro come de la basura, está contaminado y no padece tanto de una enfermedad, ¿no? Es más rústico, podríamos decir, es más fuerte genéticamente. Eso es lo que podríamos nosotros mencionar, ¿ya? Muy bien, con esta terminología, entonces, vamos a responder algunas preguntitas que tienen que ver con esto para explicarte la primera ley de Mendel, ¿ya? De la 1 a la 8 tenemos que conversar acerca de la 1 y la pregunta hasta la 8, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice en la 1, chicos? Ahí está, el Chuco es el perro fuerte, dice por acá. Claro, vive más tiempo, no nos enferma tanto. Ya. En la pregunta 1 dice, un rasgo o carácter hereditario es gobernado por un carácter. ¿Por qué es gobernado? ¿Cuál marcarías ahí, muchacho? Un rasgo o carácter hereditario es gobernado por... ¿Cuál sería? Claro, sería un alelo o factor. Claro, él es el alelo, el factor, ¿sí o no? Él es el factor. Muy bien. Dos genes para una característica, chicos. Rasgo se refiere a la característica. Claro, un alelo determina un rasgo, ¿sí o no? Claro que sí. Hemos dicho que gen, alelo, lo tomamos equivalente. Entonces, el gen alelo es el que determina un rasgo. Claro. Entonces, nosotros decimos acá me dicen las conductas se heredan. No, hay predisposiciones que se pueden heredar. Exactamente las conductas no, pero sí las predisposiciones. Entonces, dos genes para una característica que ocupan el mismo locus. Si tenemos acá dos genes que ocupan el mismo locus, ¿cómo se llamarían, chicos, estos dos genes que ocupan el mismo locus? Se llamarían alelos. No. No te piden todo. Solamente te piden, en este caso, claro, está bien. Alelos también. La clave es enano. Alelos. Dos enanos. 3. En la arveja, el carácter color de semilla. A ver, el carácter color de semilla, muchachos, tiene dos alternativas, verde o amarillo. A estas alternativas, ¿cómo se les va a conocer? A ver, ¿cómo le vamos a llamar a las alternativas? Ale. 3, avión. 4. Si decimos que un individuo es heterocigote, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si yo te digo, ese individuo es heterocigote, ¿qué estamos señalando? Su genotipo. Ajá, sí, porque heterocigote, ¿qué es, muchacho? Heterocigote es genotipo. Pero, profe, si no se puede ver, ¿cómo podríamos nosotros indicar que esa persona es heterocigote? ¿Cómo podríamos indicar? Es que de repente podríamos investigar cómo son sus padres, pero no lo puedo saber directamente viéndolo. Yo tendría que investigar su árbol genealógico para ver si son o si no son puros. ¿Ya? Entonces, en la 4, la respuesta es genotipo. Genotipo. 5. ¿El peso de un caballo de qué depende? A ver, chicos, ¿el peso de un caballo de qué va a depender? A ver, ¿el peso de un caballo de qué depende? ¿Exclusivamente de su genotipo? No.
¿Solo de la cantidad de alimento que recibe el animal? Tampoco. ¿De su genotipo y de su ambiente? Ah, claro, porque el peso del caballo sería el fenotipo. ¿Y de qué depende el peso del caballo? Del gen, el genotipo, más el ambiente. Casa sería. Casa. Ajá. Y luego, en la 6, si estamos analizando el carácter, la forma de la semilla en arveja, si estamos analizando, chicos, el carácter, forma de la semilla en arveja, esta puede ser amarilla o verde. Entonces, si un individuo lleva en cada cromosoma homólogo el alelo a ver, chicos, si dice que lleva el recesivo en los dos, será homocigoto recesivo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Muy bien, al genotipo. Excelente. Eso sería el genotipo. Genotípicamente sería 6 barco. La 7, si apenas nacen dos hermanos gemelos, justo el caso que estábamos comentando, dice, si nacen dos hermanos gemelos y son separados para vivir a zonas de altitud diferente, uno es enviado a la costa con su madre y el otro a la sierra con su padre. A los 5 años se reencuentran y son sometidos a un análisis de sangre para observar algunas diferencias. Los resultados muestran que el individuo que creció en la sierra tiene un mayor número de glóbulos rojos que el que vivió en la costa. Ahí está, dos gemelos. Uno se va de repente a Cusco y el otro se queda a vivir en Lima. Y el que se fue a vivir a Cusco se muestra en los resultados de sangre que tiene más glóbulos rojos que el que estuvo viviendo en Lima. Entonces, ¿a qué se deben esas diferencias? Lógicamente, la alternativa, ¿cuál sería? Muy bien, ahí los muchachos. Muy bien, Milagros. Muy bien, Ross. Muy bien. ¿Se debe a qué? Al fenotipo que depende del genotipo y el ambiente. Esa sería la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Y en la 8, muchachos, ¿qué dice la 8? La 8 nos dice, si describimos en una planta el tallo de elevada estatura, hojas pequeñas, flores amarillas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estatura, color de flor, hoja, ¿qué es eso? El fenotipo. Así es. ¿Te das cuenta? Esas preguntas que hemos resuelto se debe a la parte teórica, o sea, a todo lo que hemos visto como términos, genotipo, fenotipo, alelo, gen, genoma, y la fórmula que es fenotipo es igual a genotipo más el ambiente. ¿Ya? Ya en la siguiente hora que nos queda, vamos a hacer la primera ley y la segunda ley de Mendel. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Se comprendió estas preguntitas que hemos resuelto? ¿Todo claro? Ya está. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Entonces, almuercen, hidrátense y volvemos para hacer primera ley con los problemas que están en su separado. Ya, chicos, los veo dentro de un rato. Cuídense, cuídense. Gracias. Gracias. Una hora más. Está partida, ¿verdad? Sí.